¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo filandón hoy cerquita de la capital, en el Alfoz, en San Andrés del Rabanedo, con algunos asuntos que afectan a otras zonas de la provincia, como iremos viendo a lo largo de este filandón. Nos acompaña la alcaldesa del municipio, Camino Cabañas. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos. Gracias por asistir, por acudir a esta cita con el filandón. Para charlar con ella nos acompaña también el director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nuestra compañera de la 8 León, Natalia García de la Riva. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Comenzamos esta charla. Está claro que la actualidad pasa en San Andrés del Rabanedo y, como decimos, también pues en León Capital y en otros municipios afectados por esa integración del ferrocarril, esa llegada de la alta velocidad y su paso hacia Asturias. De momento nos centramos en esa integración en San Andrés. No sé si ya va calando el proyecto, porque se había anunciado, esta semana ha vuelto ya a presentarse de manera oficial. No sé si nota que va calando el proyecto o todavía se le puede dar una vuelta. Bueno, todavía nos queda por hacer toda esa ronda, además que vamos en breve a empezar a hacer la presentación pública a la ciudadanía, como hicimos en aquella visita inicial, y bueno, pues a explicarlo de manera más concreta con los vecinos y vecinas, pero sí que es verdad que en estos días ya ha calado mucho y las sensaciones que tenemos con muchos de los vecinos pues son positivas y desde luego son de un conocimiento ya bastante profundo de lo que es el proyecto y de cómo va a transformar San Andrés del Rabanedo. Pero sigue habiendo voces en contra del proyecto, porque recordemos las grandes cifras: 50 millones de euros, unos 5 años para que esté en marcha este proyecto que presentaba el Ministerio, pero veníamos de 386 en el 2007 con aquella modificación. ¿Se queda un poco descafeinado finalmente este proyecto de integración y ya no seguro de soterramiento? ¿De 386? En la modificación que presentaron en 2007 Zapatero y Magdalena Álvarez en aquel momento. Perdóname, sí. Evidentemente aquel proyecto era un proyecto de integración que hoy tampoco serían 386, estaríamos hablando de costes mucho más elevados porque las circunstancias además han cambiado y como el proyecto es diferente, pues evidentemente las cantidades también lo son. Estaba pensando en las soluciones de integración y de permeabilidad y pensaba en esos 3,5 millones que fue en lo que al final se quedó la permeabilidad. ¿Se queda aún así descafeinado, aunque sean 50 y no 3, tampoco 386? La gente parece que buscaba algo más o esperaba algo más. Es que es un proyecto diferente, entonces no podemos comparar las cantidades. De hecho, estamos hablando probablemente de una inversión concreta con una posibilidad además de cerrar, que si sumamos lo que se anunció además ese mismo día con la UME, que forma parte también de otra de las noticias fundamentales, la creación de la UDRUME y su asentamiento en San Andrés del Rabanedo, estamos hablando seguramente de la inversión más grande de la historia para San Andrés, esos 90 millones que se han anunciado con su totalidad. Pero centrándonos en los 50 de este proyecto, seguramente para un proyecto de integración en San Andrés nunca ha habido una inversión de tales características. ¿Está contenta con el proyecto? Estoy contenta con lo que se ha conseguido en función de la situación que teníamos y sobre todo de las premisas técnicas de las que partíamos. Evidentemente todos hemos partido como premisa inicial nosotros mismos, de hecho en estos 3 años el inicio de las conversaciones fue retomar ese proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero que había quedado en el cajón en el 2014 con el Partido Popular, y ese fue nuestro inicio de conversaciones. Todos hemos planteado como parte inicial de trabajo el proyecto de soterramiento. En el momento en el que a nosotros nos plantean cuál es la razón por la que no se puede abordar en este momento ese proyecto de soterramiento, y digo en este momento porque este proyecto, y eso es lo que hace también que nos resulte más atractivo el proyecto, es que este proyecto no es incompatible con en un futuro poder diseñar otros planes de integración del ferrocarril o incluso de soterramiento, como no es incompatible. Esta es una actuación rápida y sobre todo es realista y adaptada a la situación que tenemos en este momento y a poder tener una transformación y una integración del ferrocarril en 5 años. Luego podemos entrar en las condiciones técnicas y todo eso y me imagino que le gustará mostrarnos esos dibujitos que traen, pero yo quería empezar porque me diera razones
para creerse este proyecto, cuando ha habido muchas razones para no creérselo, porque, en fin, venimos de 20.000 presentaciones, de 20.000 fórmulas y de 20.000 proyectos que no se han llevado a cabo? ¿Qué razones hay para creerse este? Esa es una muy buena pregunta, y la principal razón por la que tenemos que creernos este proyecto es la razón que motivó en octubre del 19 el ponernos sobre la mesa a poder negociar. A diferencia de lo que había hasta ahora, en ese proyecto que se plantea en 2004, en esa modificación que se hace en 2007, todo eso se hacía en torno a una tendencia también propia de la época, al desarrollo urbanístico, a ese planteamiento del crecimiento y el boom inmobiliario, de la especulación inmobiliaria, a la época de los grandes aeropuertos, de las construcciones megalíticas y todo a lo grande. Pero en este momento, el accidente de Angrois en Santiago, que va a ser otro de los condicionantes que determina la cuestión técnica a la hora de definir este proyecto y otros, modifica la normativa europea, impide que el ancho actual que teníamos en nuestra vía y en otras vías a lo largo de nuestro país, impide el puente tal como lo teníamos, no por el alto, sino por el ancho. Es necesario hacer una modificación motivada por la normativa europea, y eso es lo que nos da pie para poder sentarnos a negociar con Adif. La diferencia entre otros momentos y el actual es que existe una necesidad real de actuar sobre ese puente, y existe una necesidad real de dar respuesta a la integración del ferrocarril a su paso por San Andrés. Eso es lo que hace que en este momento sí sea necesario, obligado y concreto, y que este proyecto no solo nos interesa a nosotros como, ya no como municipio, porque como bien decíais al inicio, no estamos hablando de un proyecto no estamos hablando de un proyecto de barrio, no solo afecta a Trobajo del Camino, no estamos hablando de un proyecto de municipio, no afecta solo a San Andrés del Rabanedo, sino que estamos hablando de un proyecto de provincia. Estamos hablando de un nudo de comunicaciones, de un cambio, de un concepto de desarrollo urbano completamente diferente, y no solo nos beneficia y nos interesa a nosotros, sino que también está dentro de la necesidad que tiene en este momento el Ministerio y que tiene en este momento Adif sobre esa actuación en el puente. Y esa sería la razón, que supongo que va a decir que sí, pero bueno, de que a usted se le haya caído la pancarta del soterramiento. Es decir, usted fue de las personas que más defendió el soterramiento, y ahora, pues, en fin, se ha... No se me ha caído. De hecho, no sé, bueno, en fin, si no se le ha caído, la ha tirado. No, al contrario. De hecho, yo lo cuento mucho, y por eso tenéis ese conocimiento de que a mí no se me ha caído la pancarta del soterramiento, que yo fui una de las que lo defendió, porque he sido yo quien públicamente ha dicho que en el 15, cuando a nadie de los que a hoy les supura por las venas la división y el retraso hacia el futuro que va a suponer que se mantenga el puente o la pasarela, o que no tengamos un soterramiento, he sido yo quien ha contado que yo me estreno políticamente reivindicando el soterramiento. Y no reniego de esa reivindicación, porque de hecho sigo teniendo como bandera esa reivindicación a lo largo de estos 3 años. Y lo contaba antes, nuestra puerta de entrada en las negociaciones con Adif y con el Ministerio en octubre del 19, no hace año y medio, no los viernes, en octubre del 19, nuestra puerta de entrada es: había un proyecto de soterramiento para San Andrés del Rabanedo, se deja en un cajón en 2014, nadie de los que hoy forman parte de la bandera y de la pancarta del soterramiento, que estaban entonces en lista del PP, ha salido durante estos años a reivindicarlo, y nosotros sistemáticamente hemos puesto sobre la mesa el proyecto. Pero tanto es así que el 7 de septiembre de 2022, en la última reunión que mantenemos con Adif, lo primero que yo hago es trasladarle al Ministerio nuestros acuerdos y nuestra máxima de nuestro proyecto de planteamiento es el soterramiento. A partir de ahí, contadnos las propuestas que queráis hacernos como Ministerio, pero nuestra reivindicación es el soterramiento, lo que no impide que sea realista y que sí, técnicamente nos explican, igual que han explicado al resto de miembros de la corporación, igual que se ha explicado públicamente en una nota de prensa, técnicamente nos explican las razones por las que el Ministerio y Adif y sus técnicos rechazan desde un punto de vista técnico en este momento un proyecto de soterramiento, y decimos en este momento porque dejaron bien claro si a futuro otro ministerio, otros técnicos de Adif consideran que técnicamente
teniendo en cuenta toda la normativa actual, todo lo que ha pasado, lo que decimos, cómo se ha modificado desde aquel 2004 hasta hoy la normativa de seguridad ferroviaria a nivel europeo, si todo eso motiva que algún equipo a futuro plantee un proyecto de soterramiento, por supuesto que estaremos ahí, con independencia de que también veamos los pros y los contras de ambas cosas. Pero con lo cual, nunca he abandonado esa reivindicación, pero eso no significa que no sea consciente que podamos aprovechar un proyecto de estas características. No es incompatible. Pero esto, una persona prudente lo llamaría conformismo, es decir, no. Se ha conformado con una solución de medio pelo. No. Y hay otros que no son tan prudentes, que es un trágala como la copa de un pino, vamos. O sea, que no ha habido más remedio que tragarse esto. Es que no es ni una cosa ni la otra, es que es realismo. No es conformismo, no es sumisión, no es prudencia, es realismo y es oportunidad. Y volvemos a lo mismo, evidentemente, si desde un punto de vista técnico ADIF hubiese abierto, ADIF y el Ministerio hubiesen abierto la posibilidad, y hablo técnico, no estoy hablando de sueño, no estoy hablando de lo que todos consideramos que sería mejor o de lo que podríamos creer que sería más beneficioso. Estamos hablando de, desde un punto de vista técnico, ADIF nos plantea, no va a haber una propuesta de soterramiento, al menos en este momento, no va a haber una propuesta de soterramiento. Esta es la propuesta que hacen ADIF y el Ministerio. Sobre esta propuesta... Eso es un trágala. No, sobre esta propuesta podemos valorar todas las aportaciones que la ciudadanía quiere hacer, que el ayuntamiento quiere hacer, sobre esta propuesta. Pero todo lo demás son entelequias, porque a día de hoy no va a haber una propuesta de soterramiento. Eso es como si lleva usted a sus hijos a comer y le ofrece, ellos quieren solomillo y usted le ofrece o pizza o hamburguesa. Y dice, esto es lo que hay. Eso es como si yo llevo a mis hijos a comer a Telepizza. No, a Telepizza no, a comer. Bueno, yo quiero solomillo. Sí, dice, no vamos a dar un nombre, claro, cierto. Yo quiero solomillo y dices, o pizza o hamburguesa. ¿Por qué digo esto? Eso es como si yo llevo a mis hijos a comer a un sitio en el que única y exclusivamente en el menú hay una serie de cosas en la carta y yo pretendo que en la carta me pongan cosas que el chef no ha preparado. Y puedo querer, y puedo batallar, y puedo pelear, y puedo decir, pues es que realmente a mí me apetecía un solomillo, pero el chef me dirá, ya, pero es que hay o pizza o hamburguesa. O sea, trágala. No. Hablando de que en este momento las condiciones técnicas, pero también el otro día en la presentación dejaban claro que es que no se baraja un corte y habría que hacer un corte para hacer un soterramiento, es decir, no se baraja que se corte la salida hacia Asturias porque el AVE tiene que llegar a Asturias. ¿Esto no tiene nada que ver con esto también? Es que no solo el AVE tiene que llegar a Asturias, yo entiendo que evidentemente a lo largo de estos meses es de lo que más se habla, pero precisamente por eso insisto tanto en las cuestiones técnicas, es que más allá de la pasión existen las cuestiones técnicas. Y las cuestiones técnicas que nos plantean da la casualidad de que el nudo ferroviario de San Andrés del Rabanedo no tiene nada que ver con otros sitios o con la parte de soterramiento que se hizo en León. En León se pudo hacer un soterramiento porque había una vía paralela por la que se podían desviar los tráficos de ferrocarril, pero en San Andrés no es posible, bueno, puedo enseñarlo por aquí. Es que el proyecto es extenso, pero no importa. Porque sí le va a sacar partido a... Claro, hombre, hay que aprovecharlo. Sí que se puede, se ve muy bien aquí. Todo el nudo de conexiones... Si lo puede levantar para que lo vean los espectadores también, sin taparse, no hace falta. Todo el nudo de conexiones lo tenemos aquí. Aquí es donde está el meollo. ¿Cuál es la diferencia respecto a otros sitios? Que este nudo de conexiones ferroviarias no se puede cortar, pero no solo porque el AVE tiene que ir a Asturias, sino porque los trenes actuales que van a Asturias tienen que ir a Asturias y los trenes actuales que van a Galicia, que nadie habla de Galicia, los trenes actuales que van a Galicia también necesariamente tienen que pasar por aquí. Y esa es la principal razón por la que no se pone sobre la mesa un soterramiento, porque hacer un soterramiento implica cortar este nudo de comunicación ferroviaria con dos comunidades autónomas, cortarlo durante 10 años. Eso, a todas luces, yo soy licenciada en Historia y con formación en Filosofía, no soy ni arquitecto, ni ingeniera, ni economista, pero a todas luces veo que nadie va a cortar durante 10 años la comunicación y nadie va a hacer
en el momento actual, con la situación económica actual, nadie va a hacer un bypass, que tampoco sería inmediato, para desviar el tráfico y poder mantener las comunicaciones ferroviarias. Esa es la principal cuestión. ¿Cuál es la razón que arguye Adif para no poder rebajar la cota en trabajo y sí, por ejemplo, en el crucero? La principal razón es esta, es que en el crucero sí que se podía desviar porque se mantenía este nudo de comunicación y se pudo trabajar sobre las vías secundarias, las vías que servían de apoyo. El ferrocarril en ese momento se desvió y no se cortó en ningún momento el tráfico ferroviario. El problema es que aquí cualquier actuación sobre la cota de la vía implica corte ferroviario. De hecho, una de las cosas que nos plantean en este proyecto es que este proyecto se puede actuar por fases. Un soterramiento no se podría hacer por fases, tiene que hacerse con corte en su totalidad y dure lo que dure, que una obra de soterramiento, yendo bien, las obras están estimadas en 6 años, todo lo que es el tramo que nosotros tenemos, el casi kilómetro que tenemos de soterramiento, si se hiciera, tendría un corte de 6 años del tráfico de ferrocarril, trabajando día y noche y tarde. En este caso concreto, en este proyecto concreto, se trabajaría en el periodo que ellos llaman de mantenimiento, que es la parte nocturna, no se corta el tráfico de ferroviario en ningún momento y se trabaja por fases. En un momento se hace una fase, en otro momento se hace otra actuación, y tiene otra ventaja añadida mayores, y es que si durante toda la fase de ejecución o incluso cuando ya esté finalizado en su totalidad, todo el corredor finalizado en su totalidad, es necesario hacer una actuación, porque es necesario ampliar una vía, porque es necesario cortar por obra, porque ha habido algún problema y hay que intervenir o actuar, todas estas actuaciones se pueden parcelar y se pueden hacer actuaciones puntuales y concretas que no afectan ni al resto de la actuación ni afectan a los cortes de vía. Esa ha sido la premisa fundamental desde un punto de vista técnico a la hora de desarrollar el proyecto. ¿Y por qué lo llaman el proyecto SANS, o modelo SANS, si en SANS está soterrado? No, SANS precisamente no está soterrado. SANS utiliza no, SANS lo que tiene es justo esto. SANS lo que tiene es un cubrimiento del tren, que es lo que nos plantean en San Andrés. Pero bajando la cota. No, la cota de vía no está bajada. Es exactamente igual que este. De hecho, precisamente lo llaman así. Sí. Porque lo que se ha hecho es replicar el modelo de SANS, teniendo en cuenta que nosotros encima tenemos la ventaja que tenemos mucha menos densidad de población, con lo cual es más fácil actuar y es más fácil diseñar de otra manera y pensando. Pero es justo el modelo de integración de ferrocarril sin tocar la cota de la vía que permite integrar el ferrocarril hasta el punto de vista de que parezca un soterramiento. Yendo al proyecto en sí, Migueles, el puente tiene que ir fuera, eso ya lo dejaron muy claro, se va a tirar sí o sí, con lo cual se hace un paso subterráneo a la altura de la pasarela de metal, la que todos conocemos como la pasarela azul. Los vecinos y la plataforma se quejan de que ya hay otros pasos inferiores en los que hay inundaciones y en los que hay problemas. ¿Qué diferencia va a haber con este? ¿Por qué aquí va a estar todo mucho mejor? Bueno, pues hay, de hecho, esa es otra de las razones por las que no se opta por un soterramiento. Una de las cosas que desgraciadamente se aprendió y digo desgraciadamente porque en León sabemos muy bien la pérdida que ha supuesto nuestros acuíferos naturales en la variante de Pajares. Una de las problemáticas que ha surgido con la variante de Pajares, con el coste que ha tenido y los 4.000 millones invertidos, pero los acuíferos se perdieron, desgraciadamente. Esa es una de las razones que también se quiere evitar aquí. Y lo que sí es constatable, y además nosotros lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, lo que sí es constatable es que las actuaciones de soterramiento en León han modificado el nivel freático en San Andrés del Rabanedo hasta el punto de generar problemas con la capacidad de las bombas que estaban en su momento, de tener que añadir nosotros nuevas bombas y evidentemente ahí está el caudal, se han modificado los niveles freáticos. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que pasa con Príncipe, que forma parte también de nuestras negociaciones? Pues nuestras negociaciones con Adif y con el Ministerio no han acabado. De hecho, la semana que viene vamos a tener otra negociación y vamos a seguir abordando la cuestión de las bombas de Príncipe, de la solución para poner en marcha el vial de San Juan de Dios. Seguimos negociando y trabajando con el Ministerio. Uno de los argumentos es que en este caso
ese túnel inferior no tiene ni una pendiente tan grande y es mucho más corto. Y evidentemente, como este paso inferior ya se va a diseñar conforme a este proyecto de integración, ya se va a diseñar con las bombas necesarias, con el nivel freático que tenemos en este momento, adaptado al caudal que hay en este momento de agua, pero como digo, el agua es otra de las razones fundamentales por las que se descarta una intervención de soterramiento en este momento. Tenemos que hacer un alto en el... Hacía mucho que no te interrumpía, Joaquín. No hay que perder las buenas costumbres. Tenemos que hacer un alto en el camino, hemos superado ya el ecuador de este filandón. Enseguida regresamos para seguir charlando, quedan muchas cuestiones sobre la mesa con la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo. Hasta ahora mismo. Continuamos repasando la actualidad de San Andrés del Rabanedo en este filandón de hoy, repasando infraestructuras de las que llevamos mucho tiempo hablando, de que esperemos que pronto vayan viendo la luz, y todavía nos quedan algunas ahí en el tintero, Joaquín. Sí, a mí me gustaría saber si es verdad, que es el rumor que corre, si es verdad que Adif amenazó con impedir abrir San Juan de Dios si no se aceptaba este proyecto. No. Si en algún momento enlazaron las dos cosas, porque abrir San Juan de Dios en parte, en fin, tiene que llevar por delante primero una cesión de terrenos que no quiere hacer. No Sí es quiere cierto. hacer. De hecho, No es cierto, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo sí utilicé la cuestión del puente para desbloquear el proyecto de los 4 carriles de San Juan de Dios, pero fue el ayuntamiento quien dijo no. El puente se tenía que haber tirado en agosto de 2020 y fue el ayuntamiento el que dijo no. Tenemos antes muchas cuestiones que hablar, tenemos evidentemente un desarrollo del tráfico urbano y de las comunicaciones por coche, tenemos que desarrollarlo, y para eso hay que impulsar los 4 carriles de San Juan de Dios. Fue al revés, fuimos nosotros los que dijimos, espera, que esta oportunidad la vamos a aprovechar para desbloquear esa solución de permeabilidad que se había quedado coja. ¿Y qué va a pasar con San Juan de Dios? Porque lo seguimos viendo cerrado con unos pilotes que no se puede pasar, la gente pasea, pero... Bueno, pues ese es el ejemplo de cómo las cosas de Palacio van despacio y las negociaciones no son sencillas. El proyecto de San Juan de Dios se hace dentro de ese paquete de soluciones de permeabilidad que se acuerda en 2014, cuando se renuncia al proyecto de soterramiento, se compensa en aquel momento con unas soluciones de permeabilidad que iban a ser 7 millones y después se quedan en 3,5, por eso yo me iba a esa cifra. En aquellas soluciones de permeabilidad se acuerda una primera fase de los 4 carriles de San Juan de Dios, se acuerda hacer 2 carriles, y lo que en aquel momento valía, a la vuelta de los años, en 2019 no era suficiente. Cuando se pone sobre la mesa la cuestión del puente, nosotros planteamos, es evidente que estamos hablando de un cambio total en la comunicación y en el tráfico rodado. Si tenemos que hablar de eso, si hay que hacer una serie de actuaciones sobre el puente no se toca mientras no haya un desarrollo del tráfico rodado por otros puntos. Y es cuando nosotros, aprovechando que la famosa ronda interior en la provincia no existe, vamos con un proyecto que tenía San Andrés del Rabanedo de desarrollo de los 4 carriles de San Juan de Dios y planteamos sobre la mesa. La primera reunión con Adif fue sobre esto. Este es el proyecto, dado que de momento no está sobre la mesa esa construcción de esa ronda, utilicemos San Juan de Dios para crear esos 4 carriles. Involucramos a la Junta entra en esa negociación para ir desbloqueándolo, y lo que se ha estado haciendo durante todo este tiempo es, se construye esa primera fase, que era lo acordado, y ahora se está trabajando sobre la segunda fase. ¿Cuál es el punto en el que estamos en este momento? Discutiendo todas esas deficiencias, que nosotros, habéis visto además ese informe que hay de la policía, todas esas deficiencias que nosotros no estamos dispuestos a asumir, porque además creemos que eso sí que sería un trágala, y eso sí que sería ser sumiso, es decir, me lo quedo como me lo das. No me lo voy a quedar como me lo das. Hay una serie de cosas de las que tenemos que hablar y tenemos que entender. De hecho, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros empezamos hace 3 años y medio esta negociación diciendo que éramos el patito feo de este trío y que no podíamos, de aquella era un dúo, de aquella no era un trío, que no podíamos poner
nada de dinero, porque nuestra situación económica no permitía que pusiésemos nada. Afortunadamente en estos 3 años nuestra situación económica, hemos reducido la deuda un 25%, nuestra situación económica ha cambiado hasta el punto de que nosotros, para hacer esa segunda fase, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, y digo nosotros porque al final somos todos los vecinos y vecinas, vamos a poner 1.900.000 euros para hacer esa segunda fase. Pero en ese colaborar conjunto hay una serie de cuestiones que tenemos que discutir, y no es abrir por abrir, es abrirlo en condiciones para que luego el mantenimiento y luego el poder abrirlo, el discutir sobre esa rotonda que Adif diseña, pero que al cedérselo a la Junta dice que no forma parte del estilo de rotondas que ellos hacen, es suprimirla, que en el proyecto de continuación va suprimida, es hacer la parte de conexión de Jesús Nazareno, que no estaba contemplada en el proyecto y que la vamos a asumir íntegramente desde el Ayuntamiento. Todo eso lleva una burocracia, lleva unos procesos. Pero para eso lo primero que tiene que hacer Adif es ceder esa parte de terrenos. Claro. ¿Hay algún plazo? Sí, está sobre la mesa en el borrador de convenio, está sobre la mesa que en el momento en el que cerremos todas estas cuestiones, que ya os digo que la semana que viene además vamos a tener otra reunión para ir avanzando todas estas cuestiones, en el momento en el que cerremos todas esas cuestiones y el matiz de la cesión, una cuestión jurídica de si en lugar de cedérnoslo por un tiempo se hace la entrega total del vial o se utiliza la fórmula de la cesión. Una vez que discutamos eso, hay dentro del borrador del convenio, Adif se compromete a que en el momento en el que se firme ese convenio, Adif tiene, si no recuerdo mal, un plazo desde que nosotros asumimos el vial, un plazo de 2 meses para licitar las obras. Y en esa licitación de las obras va la cesión de los terrenos. Bueno, tendrá que licitar primero el proyecto, ¿no? Claro, no, el proyecto en teoría ya es porque ellos lo que hacen, nosotros ya hemos trabajado todo el proyecto de esa parte que digo que corresponde a Jesús Nazareno, toda la parte de modificación de la rotonda, la parte de continuación del carril bici, que ahora es como una cosa como muy escandalosa, es que el carril bici forma parte de la segunda parte de los 4 carriles de San Juan de Dios y queda completamente conectado, y la acera va conectada completamente hasta los acerados de Azorín, que se van a hacer también en esta fase de adecuación. Todo eso está conectado como un todo. Y en esa parte, Adif lo que tiene dentro del convenio es la dirección de obra. Usted ha dicho hace un momento que las cosas de Palacio van despacio. Y en la burocracia más. Fíjese si van despacio, que Araújo está terminado desde hace 7 años y sigue sin abrir. Bueno, supongo que alguien se habrá creído el proyecto, yo hasta que no lo vea no lo creeré, pero ¿qué pasa con Araújo? Pues también lo contamos porque realmente parece que nosotros, así como en su momento, cuando conceden la subvención para la rehabilitación de Araújo y cuando se cayó la fachada, y bueno, vosotros quizá lo conocéis más de cerca que yo, porque yo de aquella no me dedicaba a la política, pero en aquel momento mucha gente dijo que aquello era un regalo envenenado, y es verdad que la situación económica de San Andrés no permitía mantener un edificio de esas características. En este momento lo que ha pasado es, hay un concurso de acreedores, hay un retraso a la hora de finalizar las obras. Cuando se finalizan las obras hay una serie de deficiencias que el Ayuntamiento nuevamente dice no las voy a aceptar, existe un aval, ejecutemos ese aval y en función de ese aval se hacen esas obras. ¿Qué pasa? Que al haber un concurso de acreedores no era tan sencillo ejecutar ese aval, porque el Ministerio no era el competente en ese momento, la empresa no existía y ha habido un periplo de unos cuantos años buscando quién se hacía cargo de ejecutar ese aval. Cuando finalmente el Ministerio accede a ejecutar ese aval, si no recuerdo mal ya era yo alcaldesa accidental, o sea, estamos hablando de casi 4 años del mandato anterior en el que lo que nos pasamos es intentando que alguien reconozca que ese aval hay que ejecutarlo y a quién le corresponde. En aquel momento lo que nos plantean, y me lo habéis oído también seguro, nos dicen, es que no existe el libro técnico del edificio, no se llama así. Yo lo denomino así para que la gente nos entienda. Es como el libro en el que aparecen todos los boletines, todas las instalaciones, todo lo que permite poner en marcha una obra. Y esa es la siguiente batalla. Una vez que conseguimos que el aval
se ejecute y que se ejecuten esas obras para esas deficiencias que había, lo siguiente es poner en marcha el edificio. Y nos pasamos otros 2 años largos reclamando el libro técnico del edificio. El punto en el que estamos en este momento es que después de buscar ese libro técnico del edificio, al final damos con parte de los proyectos originales, y digo parte porque no están todos, y nos encontramos en el punto de que para poder abrirlo tenemos que tener todos los boletines, pero hay que volver a hacer de nuevo todos los proyectos de instalación, porque el único que está es, si no recuerdo mal, el de la luz. Hay que hacer el de incendios, hay que hacer el de climatización, hay que hacer el de electricidad está. Pero bueno, hay que hacer una serie de proyectos técnicos y ese es el punto en el que estamos ahora mismo. Lo cual no quita para que, puesto que sí tenemos un proyecto y puesto que sí creemos en lo que debe de ser Araújo, y además estamos plenamente convencidos, y de hecho en esa idea va esta también, estamos convencidos de que Araújo tiene que ser un elemento dinamizador del Camino de Santiago, del mismo modo que este proyecto tiene que ser un elemento dinamizador del Camino de Santiago, y está todo conectado. Y aunque no tenemos el edificio todavía, y esperamos tenerlo muy pronto, aunque no tenemos el edificio todavía con los boletines, sí estamos trabajando ya para ese proyecto. Pero ¿y cómo se le puede explicar al ciudadano que entre administraciones públicas, que teóricamente están para servir al ciudadano, se pasen 7 años tirándose la pelota los unos a los otros? Porque el ciudadano, bueno, pues luego nos explicamos esa desafección Claro. de la política, esa crítica permanente a los políticos, que en fin, esto no tiene ningún sentido, que 7 años, bueno, con papeles para arriba, papeles para abajo. ¿Cómo le explica esto al ciudadano? Porque yo no lo entiendo. Pues coincido plenamente contigo, y no solo coincido, sino que además yo a lo largo de estos años como Sí, alcaldesa... pero coincide, pero usted tiene una responsabilidad. Claro, pero insisto, es que una de las labores que nosotros tenemos que hacer es explicarle a la ciudadanía en qué consiste la tramitación administrativa, y lo que es accesible para todos nosotros, porque manejamos la terminología, porque la sufrimos, y vosotros la conocéis de manera colateral, porque la trabajáis a nuestro lado, el decir, vosotros sí sabéis lo complicado que es la burocracia, los trámites, todas estas cosas. Tenemos que hacer ese ejercicio para poder contarle a la ciudadanía que no siempre es cuestión de dejadez, de falta de voluntad, que es que hay veces que pasan estas cosas. Y yo siempre pongo los mismos ejemplos para que la gente lo entienda. Es algo muy similar a un ayuntamiento, es a gran escala una comunidad de vecinos. Hay muchas veces que en una comunidad de vecinos queremos hacer una obra para adecuar el ascensor, o queremos hacer una obra para rehabilitar nuestra fachada. Y evidentemente, como vecinos, queremos rehabilitarla cuanto antes porque sabemos que vamos a mejorar en eficiencia energética, pero ¿qué pasa? Que resulta que pedimos una subvención a la Junta. Y esa subvención a la Junta resulta que dice que hay que hacer una memoria técnica valorada, y llega el presidente y dice, si es que yo no sé lo que es una memoria técnica valorada, espera, que voy a llamar a fulanito. No, que es que en el artículo no sé cuál han metido todo el tema de perspectiva de género, o todo el tema de eficiencia energética, o todo el tema con los fondos europeos ahora. Es que no es tan sencillo hacer a veces una derrama en una comunidad, y lleva trámites y lleva, pues eso mismo, multiplicarlo por 10 desgraciadamente, y por eso coincido contigo, y ahí es donde yo creo que, y esto trasciende a la política local, tiene que haber un gran acuerdo a nivel nacional para que, y de hecho la FEM es un canal perfecto para reclamar este tipo de cuestiones. Tiene que haber un consenso a nivel estatal para poder flexibilizar todos los temas burocráticos entre administraciones. No es lógico que entre administraciones nos topemos con muros a la hora de plantear determinadas cuestiones y que llegue esta situación. Y que para pedir un papel, que para un vecino es, pero si es que yo lo único que necesito es el volante de empadronamiento, tienes que entrar en la sede electrónica, tienes que tener certificado digital, no vale el certificado digital de... Nos va quedando poco tiempo. Sí, Perdonad, que yo ya sabéis que hablando me de emociono. tramitaciones,
Hubo un problema este verano, no se podían hacer tramitaciones en el ayuntamiento, no sé si está previsto que eso a partir de ahora no vuelva a ocurrir, era una falta de personal. Sí se podían hacer tramitaciones, de hecho tuvimos la suerte de al final resolverlo con personal del ayuntamiento, pero lo que hicimos, que causó muchísimo revuelo, yo sigo pensando que es un ejemplo de estas cosas, que lo lógico es colaborar entre administraciones. Lo que hicimos fue avisar a la ciudadanía que algunos expedientes podían retrasarse, pero el ayuntamiento no llegó a paralizarse en ningún momento. Pero pasan este tipo de cosas, de repente te encuentras con que un departamento tiene a sus técnicos de baja o de vacaciones o por alguna cuestión, evidentemente las cuestiones de salud no se pueden prever, y te pasan este tipo de cosas. Y como somos ayuntamiento de más de 20.000 y se supone que tenemos que tener, pues ya no puedes optar a la Diputación, ni... es que no es tan sencilla el día a día administrativo. Hemos hablado de temas, de obras que están en el cajón o que están saliendo o que no acabamos de ver, pero sí hay ya obras desarrollándose en la calle Dulcinea. ¿Qué es lo que va a pasar en este entorno del Lidl, que lo conocemos todos? Bueno, pues como habéis visto, ya se empieza a ver el movimiento de tierras, ya se empiezan a ver cosas concretas. Ese es otro ejemplo de el desarrollo del SUM 23, lleva fácilmente 15 años entre ponte bien y estate quieto. Bueno, pues ahora mismo ya por fin es una realidad el desarrollo del SUM 23 y ya se va a poder desarrollar urbanísticamente toda la zona. La fase en la que estamos ahora mismo es toda la fase de desarrollo de los sistemas generales, de la adecuación de las calles, para poder empezar a desarrollar urbanísticamente la zona. Zona que además va a suponer un gran cambio unido también al proyecto de integración. O sea, estamos hablando realmente de toda una zona que va a sufrir una transformación en los próximos 5 años bastante importante, yo diría que al nivel de la gran transformación que sufrió San Andrés en los años 90-2000. Pues con esa idea llegamos al final del Filandón, porque se nos ha acabado ya el tiempo. Camino Cabañas, alcaldesa de San Andrés de Rabanedo, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros, como siempre. Y muchísimas gracias a Joaquín Torné, a Natalia García de la Riva, gracias también por haber estado en este Filandón y sobre todo a todos ustedes por habernos acompañado una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.